Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. En cualquier paquetera, la que sea, siempre van a existir los riesgos de que alguien quiera mandar algo que esté prohibido. Existen piratas que realmente llegan en acorazados o llegan en barcos con una gran fuerza de poder de armamentista para poder tomar un buque. En el momento que se para el ferrocarril, las personas se suben al abren los vagones y con el ferrocarril incluso andando están aventando el contenido para podérselo robar. Ya saben que es blindado porque lo vieron pasar, porque muchos de ellos halconean en las casetas, la voltean, hacen que se volque y le empiezan a incendiar. Cortan el sello, abren la caja y literalmente van aventando las cajas en movimiento. Se han generado tragedias en Sí. las que a través de paquetes mandaba explosivos. Privan de la vida a un chofer, a algún custodio que va a bordo y a lo mejor la mercancía ni siquiera es algo que necesitaban ellos o que pudieran vender. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Gracias por estar con nosotros. Ya somos más de 700,000 almas unidas en esta hermosa comunidad y te agradezco por la preferencia y el apoyo. Fíjate que hoy estamos con un maestro que para mí me dejó sorprendido de lo que nos va a hablar, porque estamos hablando de una situación terrible que se ve en carreteras y todos los riesgos. Si tú tienes familiares que se dediquen al transporte, si tienes algún tío que sea chofer, por ejemplo, de tráiler, o por ejemplo, si tú trabajas en paqueterías, pues es muy importante que te quedes con nosotros porque hoy vamos a hablar de todas estas situaciones de delincuencia y de riesgos en las paqueterías y en el transporte. Hoy con nosotros está el maestro José Ramírez, que viene desde el Estado de México, acá nada más para darnos el privilegio de poderlo escuchar. Maestro José Ramírez, bienvenido a su programa Relatos Forenses. Muchas gracias, doctor. No, al Gusto estar aquí contrario. con ustedes y con toda la audiencia. Gracias, maestro. Mire, como es de costumbre, ¿nos podría deleitar usted con su currículum para que toda la gente vea la calidad de ponente que vamos a tener el día de hoy? Claro, muchas gracias. Bueno, mi nombre ya quedó descrito. Soy licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ujú. Posteriormente cursé mis estudios de maestría en la Barra Nacional de Abogados, en la maestría de Ciencias Penales y Ok, Criminalística. Me he desempeñado desde que empecé a trabajar en las áreas del derecho principalmente. Posteriormente me enfoqué en la parte forense una vez ok, que estuve con la maestría. Di clases durante cerca de 8 años en diferentes instituciones ok, en el ámbito forense y también legal. Posteriormente, dentro de las funciones capacitando, empresas de seguridad privada, es que hago mi incursión al sector sí, privado, y dentro de las incursiones en el sector privado, empiezo primero con investigaciones internas en varias compañías, en ok. varias empresas nacionales y transnacionales, y, ¿qué es lo que actualmente hago, no? Actualmente me dedico principalmente a todo el ámbito de investigaciones de las organizaciones. Okey. Fíjese que cuando nosotros contratamos algún o compramos alguna cuestión, por ejemplo, de libros o lo que usted guste, nunca nos fijamos o nos preguntamos qué pasa en las paqueterías Claro. y todo esto del transporte. Si usted nos puede deleitar, maestro, ¿cómo es que funcionan? Y si de ahí vamos partiendo toda la gama de que puede haber riesgos, para las personas, por ejemplo, cuestiones de crimen organizado, robo de hormiga, toda esta situación. ¿Cómo se da esto de la paquetería, maestro? Mira, digamos que lo vamos a dividir en 2 grandes conceptos. El concepto de los courier o las paqueteras que existen Ajá. en México, no vamos a mencionar marcas, Sí, pero sí, sí. cualquiera que sea, tienen los procesos de llevar de un punto A un punto B un Sí. determinado paquete. Al final forman parte de algo que se llama cadena de suministro. Okey. Hay diferentes formas de entender cómo funciona la cadena de suministro, desde una condición que más adelante podemos platicar con el robo a transporte de Sí. carga, hasta o algo muy sencillo como es una paquetera. Entendamos algo, todos los mecanismos de seguridad que tienen las organizaciones pasan por un proceso de fallo-error. Es Okey. decir, vamos a pensar el ejemplo del aeropuerto. Hoy, cuando nosotros viajamos en avión, tenemos un proceso de inspección corporal muy robusto, Sí. nos pasan por escáneres, Ujú. nos pasan por escáneres de ondas milimétricas, nos hacen que nos quitemos ciertos Sí. artículos y hay ciertos artículos prohibidos. Para que el nivel de seguridad, en este caso aeroportuario, hablando de los aeropuertos, haya llegado a ese nivel, tuvieron que pasar varios incidentes, Ujú. tuvieron que pasar errores y Así es. tuvieron que pasar desgracias, ¿sale? Desde gente que pudo haber llevado un arma,
gente que con un corta uñas pudo haber intentado tomar un avión, gente que pudo haber llevado un artefacto explosivo, etcétera. Entonces, entendamos primero que lo que hoy vivimos con todos los couriers que se encargan de llevar los paquetes y todos los procesos que vamos más o menos a relatar, son procesos de enseñanza-aprendizaje que han tenido todas las empresas para poder llevar un servicio con la calidad y la seguridad que obviamente requieren los Sí. destinatarios. Ahora bien, si nosotros queremos mandar un paquete en cualquier paquetera, la que sea, hay un listado de objetos que están prohibidos, de Ujú. objetos que no debemos llevar. Okey. ¿Como cuáles? Dentro de los más conocidos, pues no podemos llevar aerosoles, no podemos mandar dinero, no podemos mandar armas, aunque sean de réplica, no podemos mandar restos humanos, no podemos mandar piezas arqueológicas. ¿Qué es lo que pasa? Al final, la organización o la empresa pone un nivel de prohibición donde le dice al usuario: "Tú no debes de llevar esto, tú no debes de transportar ni pedirme que yo entregue a alguien este Sí. objeto". Sin embargo, también entendemos que por el otro lado está el consumidor o está la persona que va a buscar vulnerar la regla, Sí. ¿sale? No basta con que la empresa les diga: no voy a poder transportar o entregar una osamenta", y con el simple hecho de que lo diga, pues ya la gente va a obedecer y las personas Sí, van a sí. actuar conforme a la Sí, sí. regla. Sabemos que siempre va a haber la excepción. Entonces, ¿qué pasa? Hoy hay un proceso en todas estas paqueteras, en todas estas, todos estos couriers muy robusto. Ejemplo, cuando nosotros llevamos un paquete a la barandilla, ya sea multiclientes, Sí. multimarcas, ven que hay algunas tiendas que de varias paqueteras puedes Sí, sí, comprar sí, tú sí. tu guía. Regularmente llevamos ahí el paquete y hay 2 tipos de destino, los destinos locales y los destinos que se van a un centro de distribución o se van a un hub. Okey. En aquellos que son destinos locales, vamos a suponer que yo quiero mandarte algo desde Iztapalapa hasta acá, la Colonia del Valle. Entonces, pues, básicamente es un envío local. Ujú. Ese envío local tiene un proceso en donde se inspeccionan los paquetes, Ah, ¿sale? okey. Se inspeccionan los paquetes, Sí. se ve que el paquete no tenga nada de lo prohibido y llega a su destino. Por el otro lado, si encontramos algo que no deba de estar en el momento que revisamos o inspeccionamos el paquete, vemos algo que no deba de ser o Sí. que no o que esté prohibido, en ese momento se detiene y se avisa a la organización para el tratamiento correspondiente. Okey. ¿Cuál es el tratamiento correspondiente? Nos vamos al segundo caso. Ajá. Todas las paqueteras tienen centros de distribución o centros inteligentes de distribución que se llaman hubs. Entonces, si yo quiero mandar algo de aquí a Tijuana, voy a mandarlo por la paquetera, voy, compro mi guía, Ajá. embalo mi paquete, lo mando, a lo mejor ahí estoy mandando, ejemplo, este cráneo que Sí. estamos viendo aquí, ¿no? Pero uno de Sí, sí, verdad, de uno veras. real. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La paquetera lo va a recibir, lo va a enviar y el 100% de los paquetes en estos lo pueden buscar ustedes por internet, cómo funcionan los hubs y esto también tiene que ver mucho la relación en cómo las organizaciones mejoran los sistemas de seguridad. Sí. Ustedes se pueden imaginar que en los centros de distribución hay personas realmente abriendo los paquetes e inspeccionando y todo se hace con tecnología. Son robots Ah, gigantes en donde yo lo meto un sí. sorter, la caja va por todos lados y pasa varias inspecciones, entre ellas inspecciones de rayos X. Supongamos que ese paquete en particular, donde viene El la cráneo, sí. osamenta, donde viene el cráneo, es identificado por la banda de rayos X o por el escáner de rayos X. El mismo sorter en muchas de las compañías no es una persona, sino es la misma máquina la que lo separa y lo manda Ah, para una inspección personal. Al momento que se abre el paquete, se encuentra la osamenta, se separa y se lleva a un área especial. sí. Esta área especial es controlado por el personal de seguridad, que el personal de seguridad, es importante mencionar, no solamente son guardias, es todo un equipo robusto lo el que pertenece en estas organizaciones y es multidisciplinario. En este lugar se da el tratamiento específico que cada compañía le da, que en este caso no va a haber otro más que llamar a la autoridad y decirle: autoridad, aquí encontré esta caja con esta que parece ser una osamenta, Sí. yo no lo sé, pero es algo que yo no puedo trasladar, que yo no puedo entregar y que te tengo que dar aviso como autoridad. Ah, La okey. autoridad tendrá que llegar, tendrá que tomar, como es el levantamiento de cualquier Ajá. indicio, tendrá que tomar parte de eso y tendrá que dar el seguimiento. ¿Cuál es la cuestión importante en esto? Anteriormente, estoy hablando hace 10, 15 años, era muy fácil el llegar a entregar un paquete que en México casi no se daba, porque no eran muy comunes las paqueteras, Sí. hay algunas que son predominantes en el mercado,
pero no existían tantos controles. Hoy es fácil rastrear a la persona que mandó esa guía o que compró esa guía, Ok. incluso con la tienda en donde llevó el paquete. Entonces, se puede llegar a identificar, gracias a la tecnología de seguridad que las propias paqueteras tienen, pueden llegar a identificar a la persona que llevó la guía, a la persona que compró, que llevó el paquete, que entregó el paquete y la oficina en donde fue entregado, ¿sale? Ok. Con esto se le puede ayudar a la autoridad y esto es Sí, algo importante. Hoy nos damos cuenta, y más bien a nivel Estado, nos damos cuenta que el mecanismo, la estrategia de seguridad que tiene el gobierno no puede ser tan efectiva si no echa mano de la ayuda que las instituciones privadas le pueden dar. sí, claro. Este es un ejemplo claro. La autoridad no tendría forma de saber esa pieza de video, esa fotografía, ese número de guía, si la empresa privada no tuviera estos Ajá. controles para poder identificar quién está dejando cada paquete. Sí. Que pueda llegar a pasar, doctor, puede llegar a pasar. Siempre vamos a encontrarnos en el área de seguridad con esos riesgos. Siempre van a existir los riesgos de que alguien quiera mandar algo que esté prohibido, dinero, notas de rescate, Oh, ok, ok. discos para obviamente Sí, hacer alguna condición relacionada con delitos en la privación ilegal de la libertad. Pero finalmente es importante que todos los que nos escuchan sepan que la mayor parte, si no es que todas las empresas couriers que se encargan de tener paquetes o llevar paquetes, tienen esta característica de que están blindadas con estos niveles de seguridad. Y hoy hacen que nuestros paquetes lleguen de forma segura, sí van a ser inspeccionados, sí. sí van a tener un proceso de revisión, sí van a tener un proceso incluso de detención del envío si es que hay algo irregular en el envío, pero esto es por la seguridad de todos los que tenemos, todos los que usamos ese servicio, ¿no? Y más ahora, después de la pandemia, Sí, ¿verdad? ustedes ubicarán perfectamente que en el inter de la pandemia y posterior a la pandemia viene un boom gigantesco en el uso de servicios de paquetería. Hoy el comercio electrónico representa prácticamente el 40% de los comercios que se hacen, de las transacciones que se Sí, sí, hacen, sí. que hacemos los consumidores. Antes de la pandemia nos daba hasta cierto punto, me dio un poquito de miedo comprar a través de una aplicación, Sí, sea la que sea, como que decíamos, igual y me transan, igual sí, y no llega. ciertamente. Después de la pandemia nos dimos cuenta de que es un mercado comercial seguro, que es un mercado comercial adecuado y por el cual nosotros podemos hacernos de nuestras cosas y que obviamente lleguen a la puerta de nuestra casa sin Ok. tener que ir a una tienda o un almacén. Fíjese que usted lo que nos platica, maestro, está bien interesante, porque, digo, yo en mi ignorancia, porque uno es muy cómodo, compra las cosas y pues lo va a traer paquetería, pero nunca nos ponemos a pensar cómo es que funcionan todos estos candados de seguridad, porque el hecho también de trasladar algo es riesgoso también Claro. para ustedes como compañía, por ejemplo. Y fíjese, maestro, que Em, me el otro día iba caminando y venía una persona de paquetería con una hielera. Y entonces, yo de chismoso, porque iba caminando ahí al lado de él, alcancé a escuchar que le dijo al cliente: "No sé qué traiga, pero no te lo puedo dejar en a la intemperie porque lo traigo en una hielera". Entonces, mi cabeza, obviamente, como forense, dije Claro. yo digo, empecé a fantasear, ¿no? Digo, esta es una tontería, pero dije: "¿Y qué tal si trae ahí algún resto biológico, no? Tal vez una extremidad cefálica". Y empecé a pensar, dije: "¿Habrá candados en las paqueterías?". Y el día de hoy usted nos deleita platicándonos con todos estos candados que hay. Ahora, yo le quería preguntar esto, maestro. Cuando digo, en mi imaginación absurda, yo meto, ejemplo, el cráneo a una caja, o lo meto en 3 cajas, por ejemplo, ¿no? Para que no se detecte. Pero ya me está platicando que entonces sí es posible Sí, detectarlos. claro. Va Okey. a pasar por una inspección. Si se va a otro estado o inclusive por sorteo le sale que la paquetera lo inspeccione, va a pasar Sí, por rayos X. qué interesante. O sea, va a pasar por rayos X Okey, okey. y hay algunas paqueteras que todavía van más allá, ¿no? Sí. Y no solamente tienen rayos X, sino tienen arcos de onda milimétrica y tienen Ah, tecnología. Y esto es bien importante. Todo lo que nosotros pagamos, que a veces decimos: "Es que es muy caro mandar algo por el paquete", sí, trae todo un contexto logístico por detrás. sí, No claro. únicamente estamos pagando el hecho de que una persona lleve una caja de un lugar A a Sí, un que se lugar suba en la B, moto y lo lleve a sino entregar, ¿no? pagamos toda la herramienta y todo el Sí, contexto. ¿Por qué? Recordemos que hemos tenido como humanidad algunos incidentes sí, en donde a través de los servicios de courier
se han generado tragedias. En Sí. Estados Unidos tuvimos una persona, conocido como el Unabomber, que a Ajá. través de paquetes mandaba explosivos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer todas estas empresas que son responsables de la seguridad de que el envío llegue no solamente en tiempo, sino llegue seguro y con una inspección de que lo que nos está llegando al lugar más sagrado, que es nuestro hogar, sea algo que no nos vaya a lastimar Sí, o no nos claro. vaya a lesionar? Entonces, todo esto que hacen las organizaciones, todos los couriers, no hay en México ninguna paquetera que no tenga procesos similares, algunos más robustos, algunos menos robustos, algunos con mayor inversión, otros con menos, pero todos lo hacen. Todos pasan por este proceso Okey. en donde finalmente tienen que asegurar que no me vaya a llegar un artefacto explosivo que alguien me pueda mandar directamente a la puerta de mi casa. Ah, y fíjese que esto nos da seguridad cuando llega un digo, obviamente ya llega el repartidor y todo y nos entrega, pues nos da la seguridad que ya pasó por varios filtros, Claro, y eso qué bueno que usted lo comenta, pues para estar tranquilos, ¿no? Porque de repente, digo, habrá alguien como yo que empezamos a tener muchas distorsiones mentales, digamos, ¿qué tal si me mandaron algo? Pero ya nos da usted la tranquilidad de que no es peligroso porque ya pasó por filtros. claro. Okey. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios del servicio cuando recibimos un paquete que no lo pedimos Sí, o que llegó por error? okey. La primera recomendación es no abrirlo. Si yo estoy consciente de que no pedí ese paquete y que no es un paquete que yo que yo compré Sí. o lo estoy esperando y llegó a la puerta de mi casa, lo más común es, pues, abrir a ver qué me Sí, sí, mandaron sí. de regalo. Primero investigar con nuestro círculo cercano, con las personas, si es Ujú. que no nos lo mandaron, revisar sin manipular el paquete, la etiqueta que viene ahí para ver si realmente viene dirigido a mí, y si no viene dirigido a mí, si me lo dejaron por error, llamar a la paquetera para decir: "Oye, dejaste un paquete olvidado, un paquete que Okey. no", y evitar abrirlo. Sí, Por sí. una seguridad propia, evitar abrirlo, Sí, eso es ¿sale? muy bueno lo que usted nos dice, por seguridad propia, no No abrirlo. abrirlo. Okey. Si no es de nosotros, Sí, la sí. lógica diría: "Si no es para mí, no es mío, ¿para qué lo abro?", Sí, ¿no? sí, No claro. no aprovecharme del error de alguien, porque en ese caso puede ser que ni siquiera haya llegado esa caja por medio de una paquetera, sino alguien me haya dejado algo ahí. Okey. Qué interesante lo que usted nos da recomendaciones. Oiga, maestro, y ahorita que platicó de la pandemia, y esto me genera mucha duda, ¿cómo manipularon ustedes los objetos que llegaban de otros países? Por ejemplo, ya ve que sabemos muy bien, digo, no es por agredir a nadie, pero, por ejemplo, COVID, pues, que venía de China. Cuando llegaban elementos de este país con ustedes, ¿cuál era el medio para tratar de poner a salvo a sus empleados o a sus mismos compañeros de trabajo? ¿Cómo hacían este movimiento, tal vez de limpieza o cómo lo manejaban? Mira, hay 2 industrias en México, bueno, hay más, evidentemente, que en la pandemia no pararon, pero una de las más significativas fue todo lo que se dedica al supply chain, a la cadena Ajá, de suministros, que ahorita entramos en ese tema, okey. y la otra, los couriers o las paqueteras, no pararon. Sí, sí, no O sea, paraban. durante toda la pandemia se siguió trabajando, y yo te diría, no con la misma velocidad, sino más, Okey. porque los requerimientos en las tiendas de supermercado eran mayores. La necesidad de llevar mercancías a los anaqueles era mayor. Sí. Recordarán que hubo Sí, desabasto. sí, sí. Entonces, mientras las empresas estaban produciendo la materia que tenía que venderse en los almacenes, las empresas de logística tenían que hacer un esfuerzo doble por llevarlos a los centros de distribución de las empresas para que pudieran estar en los anaqueles. Okey. Lo mismo pasaba con los couriers. Se tenía era un volumen impresionante el que llegaba de envíos, porque obviamente la gente encontraba a través de Sí, las paqueteras una forma de poder enviar cosas, ¿no? Inclusive cosas de primera necesidad. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones y qué fue lo que hicieron las organizaciones? Sabíamos que, en este momento el gobierno no iba a ser de mucha ayuda, porque tenía un problema mayor con sí, una pandemia, ¿sale? Y había gente que realmente estaba muriendo y gente que realmente la estaba pasando sí. muy mal, y que no había en este momento la capacidad reactiva del Estado para poder ayudar hacia adentro de las organizaciones. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Voltean hacia adentro y ven las medidas de contingencia necesarias. El tener espacios salubres, el tener procesos, porque las empresas funcionan por Sí, procesos. sí, sí. Las empresas no funcionan por ideas disparatadas Sí, de sí. alguien, funcionan por procesos que están calibrados con diferentes áreas. Entonces, las Okey. áreas de seguridad, higiene y ecología, o todas estas áreas que se dedican a la seguridad industrial tuvieron una importancia superlativa cuando fue el tiempo de la pandemia, Ajá. porque tenía que proteger a los empleados, Sí, pero también tenía que darle continuidad al negocio. así es. Y aquí mencionas algo bien interesante.
En seguridad, nosotros hablamos que debemos de tener siempre un plan de riesgo, una matriz de riesgo o una evaluación de riesgo, ¿sale? El hablar de un análisis de riesgo contempla varias etapas. Antes de la pandemia, el riesgo que tenía la mayor parte de las organizaciones sobre un evento pandémico estaba en los últimos niveles, no era algo que se pensaba. Ajá. Y obviamente todos los planes de recuperación del negocio, todos los planes para hacer que el negocio continuara y que continuaran las operaciones, no estaban diseñados específicamente para un tema de pandemia, porque nadie la veía venir. Sí, ¿no? Escuchábamos, sabíamos, hablábamos de virus, veíamos en las películas el virus de los zombies, Sí. fantaseábamos con en algún momento que estén los zombies, pues tengo un hacha cerca de mi casa y Sí, con sí, eso sí. sobrevivo, y era lo que pensábamos, pero nunca nos imaginamos a estos niveles que el día de mañana podíamos tener un evento de pandemia que iba a transformar la sociedad y que iba a Sí, transformar el mundo. Y lo hizo en meses. sí, así es. Entonces, imagínense ustedes, imagínate tú, doctor, y los que nos escuchan, todo lo que las organizaciones tuvieron que invertir en horas, recursos y gente para darle continuidad a las operaciones, para proteger a sus empleados, Sí, para obviamente darle continuidad a los servicios y hacer que ese paquete llegara a tu casa. Fue un esfuerzo monumental y obviamente probó la resiliencia de las organizaciones. Hoy vemos que ya existen estos planes de prevención y que ya existen estos planes de continuidad al negocio en el caso de una condición pandémica. Hoy estamos preparados, pero fue lo que te dije al sí, principio. Mucho de esto funciona a través del ensayo y error. Nos pasa sí, una sí, claro. crisis, la corregimos, salimos adelante de la crisis, establecemos controles para que si vuelve a pasar, no sea con el impacto con el que me pegó la primera ocasión. Caso contrario, cuando tengo un evento de crisis que yo no trabajo de manera adecuada, que yo no tengo los controles para poder prevenir una futura crisis, pues eso se me va a convertir en una catástrofe futura. Ok, qué interesante. Oiga, maestro, y aquí le voy a hacer esta pregunta. Usted con su vasta experiencia y ya obviamente sus años recorridos en toda esta cuestión de la entrega de paquetes y manejar logística, seguridad, ¿nos podría usted deleitar en qué tipo de, digamos, de medio ocupan las empresas, ya sea motocicleta, tráiler, barco, avión, para que nos vayamos dando una idea? Todas. Ok. Y en todas hay riesgos, ¿eh? Sí, 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 En todas hay ándele. riesgos, doctor. Por ejemplo, aquellas que se dedican al comercio o al transporte marítimo, que es Sí, donde mucha de la mercancía llega, sobre todo la que viene de otro sí, sí, continente sí, y llega principalmente a los puertos de México. Lo hacen a través de buques. sí, Buques que también tienen riesgos. Ustedes okey. podrán escuchar o podrán pensar que en aguas internacionales no pasa nada, pero en aguas internacionales también hay piratas. Sí, es lo que luego he visto en los videos. También existen, Okey. y también existen, no vayan a pensar en un pirata tipo Jack Sparrow, Sí, sí. existen piratas que realmente llegan en acorazados o llegan en barcos con una gran fuerza de poder de armamentista Sí, para poder tomar un buque y poder robar la okey. mercancía. El robo a mercancías no es algo nuevo. Sí, Desde que empezaron las rutas comerciales, desde que el hombre como ser gregario empezó a tener comercio con otros hombres, con otras ajá, aldeas, con otras villas, empezó el robo a comercios, sí, empezó el robo a transporte de carga. Y hay robo a transporte de carga en todas las sí, modalidades. Te voy a dar algunos ejemplos muy okey. claros. Tú podrás pensar, ya hablamos del de los Sí, sí, piratas, sí. pero tú podrás pensar que una vez que llega al puerto y se sube al ferrocarril, porque Sí, sí, sí. se sigue manejando el ferrocarril en México, hay algunos que piensan que el ferrocarril es historia, no, gran parte del movimiento de estos contenedores se hacen a través del tren, a través del ferrocarril, pues también se los roban. También hay robo de la carga en el Sí, ferrocarril, y es un robo tipo MacGyver, ¿eh? Es un robo okey. tipo, Misión Imposible, Sí, sí. donde en el momento que se para el ferrocarril, porque tiene que hacer alguna detención, las personas se suben a los vagones, abren los vagones, y con el ferrocarril incluso andando, están aventando el contenido de lo que Okey. viene dentro del vagón o dentro del contenedor para podérselo robar. Tan es así que aquellas personas que seguramente nos están escuchando o viendo, que viven cerca de alguna ruta de ferrocarril, se han percatado que incluso hay custodios que van arriba del ferrocarril, Ah, evitando esto, tratando okey. de Sí, mitigarlo, sí, porque sí. tampoco una sola persona, Sí, un claro. custodio que esté arriba de un vagón de tren, va a poder contra una horda de 20 o 30 personas que van Sí. a robar el vagón.
Fíjese que ahorita me dejó usted con 2 preguntas que se las tengo que hacer antes de que se me olvide. Si usted me lo autoriza, nos regresamos un poquito Claro. antes al buque. ¿Cómo es, maestro? ¿Cómo es posible que yo he visto videos así, usted es el experto, digo, yo estoy hablando al aire, pero no sé si sea la ancha o donde van los piratas, y a veces me hago esta pregunta, ¿cómo es posible que un buque que está grandísimo pueda ser detenido por un grupo de sujetos que llevan poder de armas, pero que el vehículo donde se transportan es menor? Yo en mi tontería de cabeza, digo, porque yo desconozco la cuestión del mar, para mí probablemente sería por la presión que lleva el buque, tal vez, digo, voy a decir una tontería, pero tal vez hacer una maniobra para que succione al otro pequeño barco, pero ¿cómo es posible que estos lo puedan detener un inmenso buque, maestro? Es que lo que vemos es únicamente las personas que van al abordaje, Sí, 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 sí. pero atrás de esas personas seguramente viene otro buque, a lo mejor con mayor o menor Ah, cantidad, okey, que ya desde ahí es una amenaza para el transporte. O sea, okey. lo que vemos en las noticias, Sí, sí, sí. efectivamente, los videos que hay circulando, pues vemos que llega una lanchita Sí, con sí. 5 o 6 personas armadas y de repente se suben como si todo estuviera Sí, preparado, pero no vemos lo que hay alrededor. Alrededor puede haber varias lanchas, varios barcos que okey. obviamente están amenazando y cortándole el paso al buque que transporta los contenedores. Si el buque continúa ahora, ¿hay riesgo de que se hunda o algo Sí, así? claro, lo pueden hundir. Ah. Okey. Es que fíjese que, digo, uno los ve tan grandísimos que dice: "No, pues esto nada le frena", Pero ¿no? son lentos, o sea, a Sí. pesar de que son grandes y a pesar de que son pesados, tienen la desventaja de que son lentos. Ah, okey. Oiga, maestro, ¿y ahí cómo se defienden estos cuates que van en el buque? Pues mira, pasa mucho como con el transporte de robo de tráiler. Sí. ¿Cómo te defiendes si de repente vas manejando el tráiler, se bajan 5 personas y las 5 personas te disparan? Ah, Aun okey. cuando vengas en un camión Sí, blindado, sí, sí. si te voltean y te prenden fuego, ¿cómo te Oh, defiendes de eso? O sí, sea, hay momentos en donde la capacidad de defensa es mucho menor y únicamente queda la capacidad de reacción. sí, Aquí en la ciudad podemos reaccionar. Si de repente algún courier le roban la camioneta con los paquetes y sí, se lo llevan a una bodega, pues hay manera de reaccionar porque estás en una ciudad. sí. Pero imagínate en aguas internacionales, ¿quién te ayuda? Okey. Qué Aunque interesante. tengas GPS, Sí, sí, sí. aunque todos los contenedores tengan GPS, aunque tú puedas ver en un plano, en un mapa, que en este lugar, en esta coordenada están robando el buque o están haciendo el abordaje del buque, ¿qué reacción puedes tener? Toda la reacción que puedas tener va Sí, a tardar más de lo que van a tardar ellos en apoderarse del sí, del claro. del navío. Okey, qué interesante. Es que usted lo que nos trae a la mesa es súper apasionante de entender, pues, porque finalmente es delincuencia y uno tiene que ir más allá de ellos. Claro. Porque finalmente mucha gente a veces llega a pensar que el delincuente es lo que vemos en las caricaturas, ¿no? El tipo todo tosco ahí, sucio, pero no, los delincuentes son muy inteligentes. Extremadamente inteligentes y es toda una industria. Sí, O sea, al final de cuentas, debemos de entender que cuando nosotros compramos algo que sabemos que es robado o que sabemos que está en un canal, no adecuado de venta, ujú, por necesidad, porque no nos alcanza, porque es algo de extrema necesidad que sí, tengamos que comprar, hay un proceso también de industrialización que viene hacia atrás. sí, O sea, los delincuentes realmente tienen todo preparado desde el momento que van a robar un camión pequeño como un courier de paquetería, una unidad de 3.5 toneladas, un tráiler, pueden secuestrar un avión o sí, pueden inclusive asaltar un buque, ¿no? Algo o un tren, que es lo que sí, sí, estamos sí. hablando, que a lo mejor muchas personas de los que nos escuchan no creerían posible que pudieran pasar estas cosas, pero sí pasan. Okey, Y son cosas donde las organizaciones también tienen que estar listas para sí, poder reaccionar, porque te pongo un ejemplo, imagínate que en ese buque que se están robando o en ese ferrocarril que están robando, viene un lanzamiento o que está condicionado a cierta cantidad de donación a alguna institución, de asistencia pública, sí, ¿sale? El simple hecho de que se roben eso, le está mermando a la organización la capacidad para poder apoyar. sí, Ahora, claro. vámonos más allá, se roban un camión, y en ese camión viene lleno de vacunas, Sí, lo que le iba a preguntar es, oiga, ¿y si van con algo muy importante? o marcapasos. Sí, sí, O material quirúrgico, tornillos quirúrgicos. sí, Esos tornillos quirúrgicos, yo entiendo que puede haber personas que puedan decir, a lo mejor mi papá o yo mismo requiere un tornillo quirúrgico y me sale muy caro comprarlo en el hospital o sí, muy caro comprarlo en la farmacia. Pero cuando voy y lo compro al mercado informal,
lo voy y lo compro en un canal inadecuado de venta, como puede ser un tianguis o el lugar que ustedes Sí, gusten o sí. manden, pues también debo de estar consciente que también trae un riesgo añadido. Sí, claro. Y es que eso que me voy a meter al cuerpo ya no tiene las medidas de Sí, las seguridad en la cadena de certificaciones. suministro, claro, Sí puede estar hasta claro. contaminado por el hecho de que se lo robaron, la manipulación, y colocar eso, como bien lo dice usted, en el cuerpo, una infección Te terrible. pongo el ejemplo de las vacunas, ¿no? Sí, Hay casos documentados en donde cuando se empezó a vender la vacuna del COVID, sí. se empezaba encontrar la vacuna del COVID en mercados informales, hasta en redes Ah, sociales. Entonces dices, ¿cómo si es una vacuna que tiene que estar en una temperatura sí, controlada, la voy a comprar por Facebook o la voy a comprar en un tianguis? Pues, ¿qué me voy a meter al cuerpo? sí, oh, maestro, usted acaba de darle, pero padrísimo, al miocardio, sí, casi, casi, porque fíjese que todos los que nos vacunaron, y yo creo que mucha gente recuerda, de repente nos juntaban de grupos de 5, porque decían que el biológico tenía que abrirse para 5 personas. Correcto. Y entonces imagínese, usted compra una vacuna donde era para 5, no sabemos qué tipo de porquería estaban vendiendo estos sujetos. No sabemos. Sí, claro. Y la gente que la adquirió y no tuvo ninguna secuela, pues qué bueno, Sí, ¿no? O qué sea, al bueno, final, sí, pero sí entendemos que lo que se vacunó no fue la vacuna del COVID. sí, claro. O sea, algo fue, Sí, pero quién sabe. algo fue, con alguna secuela Ujú. posiblemente a futuro, pero son cosas muy importantes que la gente tiene que entender. La cadena de suministro de las mercancías en México es una industria extremadamente crítica. ¿Y a qué me refiero con esto? Dejamos un poquito el lado de las paqueteras, no sé si Sí, sí. tengas alguna pregunta Sí, adicional. mire, la última, en el ferrocarril, que esto también me llamó mucho la atención, porque ya ve que desde la época de la Revolución, pues existía que había descarrilamientos para tronar finalmente, probablemente al estado de que llevaba armas o incluso los revolucionarios ya ve que cortaban la cuestión del traslado en el tren. Claro. Aquí usted hace ratito mencionaba que hay personas que van arriba en los vagones. Ujú. Pero me imagino que estas personas también tienen mucho riesgo, porque estamos hablando de delincuencia organizada o sujetos que están ahí esperando asaltar el tren, y yo creo que hasta les pueden disparar, ¿no? Claro, Para eliminarlos. claro, y pasa, a ver, y pasa en todas las modalidades de robo Sí, a transporte de carga. O sea, todos aquellos que se dedican a ser custodios sí. o choferes corren un riesgo, por lo menos hoy en el país, corren un riesgo estratosférico. Ok. ¿Sale? No es únicamente la cuestión del accidente en un ferrocarril, Sí, en un tráiler, en una camioneta, en un camión, no es únicamente eso. Hemos visto N cantidad de accidentes que pasan en carretera con tráilers sí, o con camiones, pero también hay un riesgo añadido que es el crimen. sí, sí. ¿Sale? Hoy hay operadores de camión, hay operadores o custodios o guardias que van haciendo custodia o custodios a bordo que literalmente han perdido la vida en Sí. manos de los criminales por robarse a la mejor mercancía del sector retail o mercancía del sector tecnología Ajá. que de una u otra forma va a acabar en un tianguis y va a acabar Sí. haciendo hasta malbaratada o que peor aún privan de la vida a un chofer, a algún custodio que va a bordo y a lo mejor la mercancía ni siquiera es algo que necesitaban ellos o que pudieran vender. Sí, claro. Fíjese que el otro día iba en el metro y andaba una persona ahí vendiendo. Todavía hasta decía, perdón, se lo voy a imitar. Pero decía, va calado, va probado de la Ricolino, de la Ricolino. Y entonces yo acababa de comprar ese chocolate y yo dije, este chocolate está a la mitad de precio. Pero fíjese que me empecé a imaginar la cuestión de que dije, híjole, no sabemos si por estos chocolates que están vendiendo a la mitad de precio, hasta el chofer ya muerto, una familia completamente despedazada por quitarle esta mercancía y malbaratada aquí. Claro. Y entonces es terrible para que toda la gente sepa que no compren cosas que están malbaratadas, porque hay gente que pierde la vida. Al final va a ser decisión siempre del consumidor final dónde Ujú. comprar. Y aquí sí tenemos que ser muy vocales en esta parte. El costo del chocolate que tú Sí, estás sí, sí. diciendo tiene un costo asociado para la empresa por todo lo que le cuesta hacer ese Sí. chocolate, más el margen que debe de tener. Aquí debemos de entender algo, todas las organizaciones privadas existen porque finalmente son un negocio, Sí. ¿sale? Y finalmente tienen que generar un margen,
¿sale? El Estado mismo genera un margen cada que nosotros como contribuyentes cautivos nos cobran nuestro 31% de Sí, impuesto sí, y ese no nos lo perdona, ¿no? Y genera sí, también un margen. sí, 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 Nosotros en nuestros empleos también generamos un margen. así es. Entonces, en el entendido de que toda la actividad que hace el ser humano que tiene como finalidad el poder llevar algún tipo de recurso monetario a nuestras vidas, genera esta riqueza y genera este dinero. También es importante entender que hay personas que a la mejor es aspiracional comprarse una playera de marca Sí, y que en este momento no la pueden comprar a la mejor en una tienda departamental y prefieren comprarla en un tianguis, ya sea falsificada, ujú, ya sea pirata o ya sea robada, sí, ¿sale? Hay mercado para todo y hay canales de venta para todo. Lo que sí debemos de estar conscientes como sociedad es los costos que implican, porque lo estoy pagando, ¿eh? O sea, al sí, final, si yo compro ese chocolate que fue robado y que mataron a un operador de tráiler por llevarse esa carga de ajá, chocolates, estoy pagando un costo, no en dinero, estoy pagando un costo social. Porque estoy fortaleciendo ese canal de venta que sí, trae claro, sangre. Por el otro lado, estoy pagando un costo real monetario de lo que me cuesta. A lo mejor en la tienda me cuesta 20 pesos y a lo mejor en el metro me cuesta 7. ajá, Puede ser, pero en ambos estoy pagando un costo adicional. sí, Nosotros como sociedad tenemos que evolucionar, no revolucionarnos, tenemos que evolucionar al punto de decir qué me conviene más. Porque alguno de los dos voy a pagar un sobrecosto, o en dinero o un costo social. ¿Qué me conviene más? ¿Qué le conviene más a la sociedad hoy en México? ¿Seguir pagando este costo social que está manchado con sangre y con sí, violencia? ¿O pagar este costo adicional que puede generar incluso que las empresas crezcan más, tengan sí, más y más empleos, tengan empleo. más desarrollo y aporten más a la sociedad? Entonces, al final, tengo estas 2. No es una decisión fácil, Sí, y eso lo aclaro. Y puede haber algunas personas que dentro del auditorio nos puedan decir: "A mí no me alcanza, y yo voy a optar siempre por comprar en un canal informal". Está bien, solamente es un tema de conciencia social, sí, ¿sale? Y esa conciencia social estratosférica que nos hablaban en los libros, que nos sí, hablaba sí, Rousseau, que nos hablaba Montesquieu, de que debe de estar en el colectivo social, es lo que debe de imperar. Hoy somos un país violento. sí, oiga, Extremadamente violento. Hoy somos un país que está controlado principalmente por la inseguridad. sí, Y no hablando de que estemos ni controlados ni gobernados, porque eso es algo que le corresponde al Estado decir si sí o no, eso lo dejamos afuera. Pero hay una forma de control, así como nuestros papás nos controlan sí, o sí, nos sí, controlaban cuando éramos niños, hay una forma de control hoy. Hoy estamos conscientes que la vida de los gobernados, la vida de todos nosotros ha cambiado. ujú, Cambió con la pandemia, pero hoy cambia con la inseguridad. sí, oiga, Hoy maestro, no nos sentimos seguros. no, Hoy dejar tu coche en la calle o salir con tus amigos de fiesta sí, ya no, o mejor aún, o peor aún, para aquellos que somos padres, el simple hecho de dejar a tu hijo adolescente ir a una fiesta, ya no lo haces con tranquilidad. sí, ya no. Y eso es un elemento de control. Sí, incluso usted no me dejará mentir, maestro, y más para, digo, voy a decir alguna barbaridad tal vez, pero tal vez los papás que son papás de niñas, a veces los papás están afuera de las fiestas, ya no se regresan a casa porque dicen, estoy aquí mejor, por cualquier cosa. Y llega un momento donde esa medida de seguridad de ir con tu hija a donde sea, Sí, ya está rebasada. así es. Porque estando tú o no estando tú, puede Sí, pasar algo. sí, sí, claro, Entonces, maestro. ¿qué es lo que muchos optan? Mejor no vayas, hija. Ujú, Y eso también afecta el desarrollo de la niña, sí, porque la niña tiene que experimentar en un ambiente sano, de seguridad, donde esté completamente segura de que va a llegar a su casa, tiene que experimentar lo que es una fiesta, lo que es la vida en ujú, general, la vida del adolescente, la vida del sí, joven. Eso es lo que nos está quitando la inseguridad. Y no hablo del crimen, porque el crimen es un factor que existe ahí, ¿no? sí, El criminal siempre va a existir así y es. creo que lo hemos hablado y lo hemos discutido hasta el cansancio. No hay forma de erradicar al criminal. Ujú, El criminal siempre va a estar una persona que va a tener una conducta sí, desviada, que va a hacer una conducta antisocial y que lo va a hacer por enfermedad, por gusto, por placer, por lo que tú quieras. No, sí, no nos sí, metamos en eso, pero siempre va a existir. Lo que debe de pasar es que el Estado y la sociedad, porque no es una chamba únicamente sí, del del Estado, estado. es de la sociedad en general, debe de garantizar que tengamos una vida tranquila. Que si tú sales de tu casa y por cualquier cosa no llegas, no va a ser por la voluntad de otra persona. Ujú, Que no haya la voluntad de una persona que te prive de la vida o que te quite la libertad
y que con eso impida que llegues a tu casa. ¿Sale? Ok. Eso es lo que como colectivo social tenemos que trabajar. Más allá de cualquier división social que exista, somos un país completamente dividido Ujú. en sectores sociales, más allá de si perteneces a una comunidad que apoye al feminismo o que no lo apoye, o que apoye al machismo, que apoye a la comunidad o que no la apoye, al final de cuentas, todos estamos en una misma cubeta que se llama sociedad. Sí. Y todos debemos de trabajar en construir un colectivo social responsable para poder exigir al Estado se responsabilice de darnos esas garantías. Así es. Oiga, maestro, qué bonitas clases da usted, digo, de verdad, hasta uno se apasiona escuchándolo. Y bueno, regresando un poquito a esto, maestro, si usted nos podría regalar, ¿qué es todo el riesgo que enfrentan estas empresas a nivel de delincuencia? ¿Qué pueden trasladar? ¿Qué es lo que se ha enfrentado usted en esta logística e inteligencia para combatirlos? Mira, vamos a hablar de un tema que es bien Sí, importante y que no es muy conocido y que creo que todos debemos de conocer lo que pasa para poder identificar por qué son las ok. causas. Mira, al principio hablamos de lo que es la cadena de Ujú. suministro. Entonces, la cadena de suministro se divide en varias etapas de la cadena de Sí, suministro. La primera están las empresas de manufactura, las empresas que fabrican. sí, Cualquier empresa, la que tú me digas, se dedica a fabricar algo, medicinas, productos de consumo, productos del sector automotriz, productos del sector de la ropa. O sea, al final son expertos sí. en producir, pero muchas veces esas empresas no son expertas en la logística. ¿Y qué es la logística? Imagínate nada más lo que es producir la vacuna del COVID, Ujú. lo que fue producirlo a esas cantidades para vacunar prácticamente a todo el mundo. Sí, Todo lo que implicó las fábricas para hacer la vacuna a su máxima capacidad, almacenes para poder almacenar, valga la sí, redundancia, la vacuna a su máxima capacidad, pero después, ¿qué? ¿Cómo haces que esa vacuna llegue a esas 5 personas que van a ser vacunadas? El hacer que llegue de este punto al punto del consumidor ujú. final es un proceso Sí, logístico. Llevar las cosas a los anaqueles, llevar las cosas para que tú cuando entres a un supermercado y vas a buscar champú, puedas solamente estirar la mano, tomar el champú y meterlo a tu carrito. ok. Todo eso es un movimiento logístico Sí, que termina con el consumidor final. Entonces, vámonos de regreso. La empresa de manufactura que se encarga de hacer champús. sí, Su chamba es hacer empaque, su chamba es hacer la fórmula del champú, su chamba es hacer bien el champú para que no nos tire el pelo en lugar de ujú, limpiarnos. Esa es su chamba. Viene otra parte, que es la cadena de suministro, que es la cadena logística. ¿Cómo ese champú va a llegar a esa tienda departamental o ese autoservicio que tú consumes, que tú visitas o que en esta ocasión, en esta quincena, vas a ir a surtir tu despensa? ok. El cómo llegó ahí es todo un mundo. Y es un mundo súper interesante. Implica completamente una solución logística. Entonces, básicamente, después de que fabrica la empresa una cantidad determinada que está presupuestada, que hay un forecast para eso, de shampoos, los tiene que poner en un almacén. Ese almacén se tiene que encargar de llevarlo con camiones o llevarlo de la forma más idónea, puede ser también con ferrocarril. En el caso tenemos el puerto de Manzanillo que Ajá, manda los sí. ferrocarriles hacia acá. Tenemos una terminal en Las Capozalco que se llama Pantaco, donde salen los contenedores. O sea, Oh, de muchas sí, sí, condiciones sí, sí. pueden venir, ¿va? Entonces, llega esta condición en donde necesitamos que el supermercado tenga los champús. Nos urge que lleguen los champús Sí. para que no pasemos lo que pasamos con el COVID. Entonces tiene que ser a través de un almacén. Un almacén que debe de tener un sistema de inventarios, un almacén que debe de Ah, tener un sistema de recepción de órdenes para saber a quién, porque no lo puedo mandar a todos los lugares al sí, sí, mismo sí. tiempo. Entonces, este proceso logístico complejo que existe está relacionado con las empresas que se dedican a esto, a la logística, Okey. ¿va? Vamos a poner en el caso de que ya tengo el camión que va a llegar a Iztapalapa, a la central de abasto de Sí, Iztapalapa, porque vamos a entregar una cantidad determinada de champús. okey. Y vamos a pensar que la cantidad que tengo que llevarle a este consignatario es de un tráiler de 54 pies. ¿Sale? ¿Es un tráiler completo Sí. o es un full? Que los full, para los que no lo conozcan, son aquellos que van dos cajas de tráiler acopladas. Ah, yo le Esos se los llaman que fulls. dicen doble remolque. Correcto. Okey. Esos se llaman fulles. Sí, sí, Entonces, vamos a pensar en esas 2, ¿no? Ya sea un full o ya es un tráiler sí. normal.
en un ambiente normal y natural y donde las cosas funcionen como deben de funcionar, pues la empresa logística terminaría en cargar el camión y que el camión se vaya, Ujú. con Okey. la seguridad de que el camión va a transitar de manera segura, Sí, va a llegar a Iztapalapa, va a entregar, va a descargar y se va a regresar a volver a cargar. okey. Hoy en México eso no pasa. Hoy en México, tenemos que tener o debemos tener un mecanismo de seguridad adicional para el camión y para el chofer, que antes no se tenían o porque no eran necesarios. Sí, ¿Cómo cuál? Hoy sabemos que los camiones deben de traer al menos GPS, sí. porque necesito saber en dónde estoy, no únicamente por una cuestión de seguridad, por una cuestión de consumo de combustible, por lo que tú gustes y mandes. Pero esa herramienta del GPS, la geoposición del camión, hoy ya se utiliza como una estrategia de seguridad, porque necesitamos saber en dónde está ese camión cuando se lo roben. Okey. Hoy el robo a transporte de carga, y aquí te traigo una cifra. Sí, sí, sí. Fíjate, le estamos hablando de 2024-2025. El aumento del transporte de carga o robo a transporte de carga se incrementó en México en un 16%. Durante el 2024, estados como México, el Estado de México, Guanajuato, Puebla, han incrementado en 16% el robo a transporte de carga. Sí. El Estado de México 29%, Puebla 19%. Ahora, ustedes lo pueden escuchar y nos hablamos de carreteras que son extremadamente peligrosas. Sí, Y oiga. ustedes y puedes escuchar y te puedes, hablas de porcentajes, pero esos Sí, porcentajes, ¿cómo los veo yo? Pensemos en el caso de material médico sí. o la industria farmacéutica. Y aquí, sí es importante que todos los que estamos escuchando esto, pensemos por un momento y seamos muy empáticos con un sector que es muy importante para la vida del ser humano, que es el sector Ujú. farmacéutico. Las empresas que hacen en México, porque muchas de las medicinas o de los fármacos que compramos en México y que consumimos se fabrican aquí, Okey. ¿sale? Entonces, imagínense todo el dinero que tiene que invertir una empresa en tener un sistema de gestión de calidad, en tener y Sí. en asegurar que los controles de calidad de esa pastilla que nos estamos tomando venga limpia, venga con el estado de inocuidad, con la temperatura Sí, sí, adecuada, sí. todo lo que tiene que pasar en la fabricación. Ahora me voy a un almacén. Supongamos que la pastilla para quitarnos el dolor de cabeza debe de tener una temperatura ambiente a menos de 22 grados. Ujú. Tengo que aclimatar el almacén Sí. para que el almacén tenga esa temperatura y no excursione, ¿sale? Ujú. Y después lo voy a transportar en un tráiler. Ese tráiler también debe de Sí, tener esa temperatura en el momento que yo le entrego con el consignatario, que en el consignatario en la farmacia también va a respetar esa cadena de frío, sí. ¿sale? Eso no pasa cuando se lo roban. Cuando se lo roban, entran al camión, roban las cajas de estas pastillas para el Sí. dolor de cabeza, se pierde esa cadena de frío, Sí, claro, se pierde esa calidad del se del pierde todo, medicamento, se sí. pierde todo. Ahora piensa, estamos hablando de un ejemplo Sí, trivial de una pastilla para el dolor de cabeza, pero piensa en vacunas, piensa en medicamentos sí, para oncológicos, el cáncer. piensa en medicamentos para el dolor que también deben de Sí, tener una temperatura, anticonvulsivos, sí, antimigrañosos, antibióticos. antibióticos. Todos estos que de repente compramos por una extrema necesidad en estos mercados informales pueden ser altamente nocivos para la Sí, salud. claro. Maestro, fíjese que me acaba usted de recordar, y esto para ponerlo de ejemplo a toda la gente tan linda que nos escucha, le voy a platicar una anécdota de un minuto. Fíjese que en un lugar donde trabajo se recibe gente arrestada. Ujú, Y entonces, en aquellos años, cuando empezaban a arrestar a estas personas que muy seguramente conseguían estos productos comestibles de cuestiones robadas, porque pues el precio estaba 3 veces más barato que el original. claro. Y entonces llegó esta persona todavía con su mercancía, la certifiqué médicamente y me dice: "Tenga, le regalo una barrita, de estas barritas nutritivas". A mí me llamó mucho la atención porque vi que la fecha de caducidad y todo esto estaba borrado. Y entonces dije: "Bueno", dije: "Voy a hacer como dicen los abogados, voy a hacer acto de buena fe", ¿no? Entonces, la guardé. Maestro, me toca ir a dar una clase ahora sí que me tocó ir al Estado de México, a Toluca, me invitaron a dar una clase allá y ahí voy, maestro. Y como había un accidente, pues ya iba cabeceando ahí y dije: "La barrita", la saco de mi mochila, me la empiezo a comer, maestro, me dio una gastroenteritis Ahí está. infecciosa que nada más de lo del recorrido de la carretera, que ya iba a la mitad,
a la escuela, que fueron 30 minutos, se lo juro, llegué de milagro y alcancé a decirle a los alumnos, espérenme, voy rápido al baño. Me dio una mega infección y dije, fue originada por esta cosa que me dieron. Y lo bien que dice usted, se perdió todo el control de calidad. Y ahora ahí viene otro costo adicional. Lo primero que piensas, tú porque fuiste consciente de Sí, sí, eso, sí. pero una persona que no es consciente de lo que estamos platicando, voltea y ve la marca de la barrita Sí, y dice, estos matan. sí, exactamente. Cuando no alcanzó a entender que no es la barrita per se la que te enfermó, sino el proceso de conservación que tuvo, Sí, que obviamente se rompió la cadena de calidad, la cadena de inocuidad sí, del sí, sí, producto, te lo claro. comiste y te enfermaste. Qué maravilla nos está regalando usted, de veras, Es un tema bien importante. Ahora, hablando del tema de costos, hay algo que todos debemos de entender y sobre todo nosotros y las personas que nos están escuchando. Cuando la criminalidad es tan alta en Sí. el robo a transporte de carga, ya vimos los números. Ujú. Hoy carreteras como la México-Querétaro, la Puebla. México-Puebla, Guanajuato, Jalisco, son lugares donde se tiene que hacer el supply chain, donde se tiene que hacer el servicio de logística, porque las personas que vivirán ahí, no me van a dejar mentir, pues llegan al almacén o llegan al supermercado y siguen viendo la misma cantidad Sí, de producto. O sea, no ha mermado porque las empresas de logística empujan sí. a que, a pesar de la crisis y a pesar de que del riesgo que te puedan robar, tú tienes que seguir entregando y tienes que seguir mandando los productos que la gente Ujú. compra. Entonces, vámonos al lado de lo que cuesta. Supongamos que tú tienes una empresa, ¿sale? Que se encarga de vender chiles. Ujú. Te lo pongo sencillo para que juntos con el auditorio vayamos construyendo el ejemplo. Tú te encargas de producir chiles, de hacer Ujú. chilitos en polvo y tu trabajo, tu industria es la manufactura de chiles. Sí. Ya pegó tu empresa, ya vendes muchos chilitos por todos lados, vendes muchas botellitas de chile piquín por muchos lados y ahora necesitas distribuirlo a los restaurantes de la Ujú. Ciudad de México y el Estado de México. ¿Pero qué crees? Tú tienes ya una cadena de producción y tú ya tienes una agenda de cuántas botellas tienes que producir en un año. Ujú. No tienes capacidad para producir más, porque no tienes recursos Sí. para poder producir más. Lo que tienes presupuestado es lo que te va a generar y es lo que vas a hacer en el año. Pero te empiezan a robar camiones. Camiones que te merman esta Sí, capacidad que tú claro. traías, e inclusive hasta de invertir o generar más Ujú. empleos. Te empiezan a mermar y a mermar y a mermar. Llega un momento donde tú dices, necesito hacer algo porque me están robe y robe los camiones. Sí. Cada que sale un camión me lo están robando. Llegas y contratas una persona de seguridad, la persona de seguridad, o si ya la tienes, la misma área de seguridad, te empieza a decir, necesitamos meter GPS a los camiones. Ujú. ¿Cuánto me va a costar eso? $1. Necesitamos meter aparte sensores en las aperturas de las puertas porque nos damos cuenta de que con el GPS pues no nada más se puede evitar, sino lo que están haciendo los delincuentes es que le cortan circulación al tráiler, se bajan con un arma, el operador abre la puerta, se baja, se sube el delincuente y se lleva el camión. Sí. Ujule, entonces el GPS no me sirve. Entonces tengo que pensar en otra estrategia. Ujú. Sensores en la apertura de puerta para que le mande automáticamente el paro de motor. Check, perfecto. ¿Cuánto te cuesta? $5 más. Ya lleva 6. Sí. Los 5 más el pesito del GPS. Ok, pero ¿qué crees? Ahora no solamente están haciendo eso, sino le están disparando al operador y ha habido varios operadores que han sido lesionados o muertos. Sí. Ya no tienes operadores que quieran estar contigo. Sí, no, claro. Entonces vas a tener que subirle el salario a los operadores. Ujú. ¿Eso cuánto te cuesta? $3 más. Ya llevas 8 Sí, sí. de sobrecosto. Entonces, ya contratas a choferes que ganen más, que estén más seguros, póliza de seguro, seguro de gastos médicos mayores, lo que tú gustes y mandes Ujú. para que el operador esté bien y esté seguro. Y tú también estés seguro de que si algo le pasa a tu colaborador, pues por lo menos tenga asistencia médica, Sí. ¿sale? Y llegan y te dicen, ¿sabes qué? No ha mermado. Estás gastando más, pero sigues teniendo la misma cantidad de robos. ¿Qué te recomiendan hacer? Necesitas meter custodia. Okey. ¿Cuánto me va a costar la custodia? $10. Híjole. Llevo 18 Sí, pesos sí. más. De que algo que no tenía presupuestado, estoy pagando 18 pesos más. Ok, la custodia. Y ahora va la custodia, ya cambié horarios de salida, ya cambié rutas, ya puse custodia y ha bajado la incidencia del robo a camión, pero me siguen robando. Llega alguien y te dice, necesitas migrar al máximo esquema que puede existir en un camión blindado. ¿Cuánto te va a costar? 50 pesos. Ya llevas 68 pesos Sí. de sobrecosto, que lo estás absorbiendo tú, que te cargabas de producir chile
y que te encargabas de hacer los botecitos, ahora estás subsidiando al gobierno porque no te puede cuidar en la carretera. Y le estás metiendo 58 o 60 Sí, pesos a un esquema de seguridad que se lo vas a tener que trasladar a alguien y se lo trasladas al consumidor. Porque entonces, si antes te costaba 5 pesos tu botecito de chile que lo vendías al precio comercial, sí. al precio antes de la venta final, ahora lo vas a tener que vender en 8 o en 10 Okey. y tienes que incrementar tus precios. Y eso es algo que todos debemos de entender. Mientras más violento se haga el robo a transporte de carga en México, las empresas están obligadas a garantizar que las mercancías lleguen a los anaqueles, lleguen a las Sí. farmacias, lleguen a los establecimientos comerciales y van a tener que invertir lo que tengan que invertir para que sea seguro. Hace ratito platicamos, doctor, del tema del costo económico Ujú. y del costo social. Cuando nos roban un camión y tenemos que invertir más dinero en mecanismos de seguridad cada vez más robustos, pues obviamente ese costo se traslada al consumidor. Así es. Y entonces las cosas nos cuestan más. Fíjese, maestro, ahorita que nos está dando esta super cátedra, finalmente, digo, yo se lo agradezco mucho para todas estas gentes tan lindas. Al final, estamos pagando más por consumir un producto de forma que se consiguió ilícitamente, porque finalmente al afectar a la compañía o a la empresa va a tener que incrementar los productos en su precio y esto lo vamos a ver reflejados al final nosotros Claro, mismos. Entonces, fíjese que qué bueno que nos está dando estos elementos para que la gente pues compre en lugares establecidos y que se corte por ahí, como dicen en estas clases tan magníficas que nos daban, la ley de la oferta y la demanda, pero en cuestión de delincuencia. claro, claro. Ahora, es muy importante entender el riesgo que existe Ajá. para las personas que están en la calle. Te voy a poner varios Sí, ejemplos, por ¿no? favor. El camión sale y va sobre la México Querétaro. Te pongo varios ejemplos, los Sí. vamos conectando uno con uno. El primer modo de operar que tienen los delincuentes es, va circulando el camión, se le rebasa un vehículo, le hace corte de Ajá. circulación, que es lo que hemos visto en muchos Sí. videos. Hay muchos videos en YouTube y han salido en las noticias de Ujú. cómo roban. Sale una persona del asiento de atrás con un arma de fuego, incluso hace 2, 3 disparos de Sí. arma de fuego que pegan en el parabrisas o pegan cerca de la cabina del conductor, del operador. El operador se frena. Lo primero que tenemos que hacer ahí, el operador tenga lo que tenga, botón de pánico, paro de motor, lo que tenga, al final ya tiene una detención, está completamente acorralado, Sí. seguramente por atrás va a llegar otro vehículo y van a llegar células, ¿no? De los mismos Ajá. delincuentes. Algunos especializados en abrir el camión, otros especializados en identificar el GPS, otros identificados únicamente en asegurar. Van a agarrar al chofer, lo van a subir a un vehículo y se lo van a llevar. Sí. Y el camión, seguramente, si lo pudieron arrancar, porque regularmente piden que no la paguen, lo van a llevar a una brecha, lo cual es un tema importante, porque Ajá. eso nos habla de que aun cuando no lo podamos creer como ciudadanos, en las autopistas hay brechas en Okey. donde se llevan el camión y empiezan a desmantelarlo. Me ha Oh, tocado ver, doctor, casos en donde al momento de llegar a ver la unidad recuperada, inclusive abrieron las puertas con plasma. ah, Imagínense lo que es, para todos los que nos escuchan, sí. tener una cortadora de plasma en la vía pública conectada a lo mejor a un poste para que pudieran abrir la puerta blindada o la puerta segura del camión y poderse llevar la mercancía. O sea, que prácticamente lo que vemos en las películas estas casi, casi de Rápidos y Furiosos, es una inteligencia de estos Así cuates. es, así es. Y eso es bien importante. Hace rato dijiste algo bien interesante. Consideramos a veces que el delincuente es una persona que tiene ciertas limitantes, Ajá. ¿no? Que no es muy educado, que no le sabe. Más alejado de la realidad, ¿eh? Sí. Tienen un sistema de inteligencia extremadamente importante. Identifican, saben, leen los sellos, saben cómo atacar, saben en dónde disparar. Esto genera, ¿qué pasa si de repente llega el camión blindado y le disparan? Y Ajá. se dan cuenta de que es blindado, o ya saben que es blindado, porque lo vieron pasar, porque muchos de ellos halconean en las casetas. Ah, Desde ahí están. sí. Y una vez que ven el tráiler que es el susceptible a poder ser,
pues el sujeto, la víctima, lo van siguiendo y y tienen perfectamente ubicado, y ahí te doy un ejemplo, tienen perfectamente ubicado en donde hay menos señal de GPS, en donde hay intermitencia, llegan inclusive con equipos tipo Jammer, que son los inhibidores de señal, Sí. de 40,000 antenas para inhibir cualquier tipo de señal. O sea, llegan con una condición extremadamente robusta y extremadamente violenta. Ellos tienen pocos segundos una vez que paran el tráiler Sí. para desapoderar al operador del camión, subirlo a un coche, llevárselo de ahí y quedar con la unidad en control. Tienen Okey. pocos segundos. Es un golpe muy rápido y suelen ser muy efectivos, ¿sale? Si en el inter el operador se pone agresivo, presiona el botón de pánico o trata de hacer alguna llamada a su centro de monitoreo, pues ha habido casos en donde el operador pierde la vida ahí, Okey. ¿sale? No tienen empacho en hacerlo. Sí, sí, no, pues van ellos a literal a matar. Y en el caso de los custodios, peor, Sí. porque inclusive, vámonos a un ejemplo más robusto. Ajá. Viene tu camión blindado, los mismos, el mismo ejemplo, el de chiles, viene tu camión blindado. Ya llegaste a ese grado, Sí. donde tus chiles, por más increíble que sea, hoy los tienes que mover en un camión blindado, con la custodia que habíamos hablado. Ajá. Entonces viene tu custodia, viene el camión blindado y de repente llega un operativo de estos tipos, encapsulan a la custodia la neutralizan, al custodio lo suben a una unidad, la patrulla de la custodia la dejan abandonada, Sí. suben al custodio, se van sobre el camión kilómetros después, el camionero, pues, ni siquiera se da cuenta de Sí. que ya perdió la custodia, porque puede ser parte del protocolo de la custodia, le hacen el corte de circulación, quieren bajar al camionero, el camionero no se deja bajar porque viene una unidad blindada, entonces, ¿qué es lo que hacen? La voltean, hacen que se volque y Okey. le empiezan a incendiar. Oiga, maestro, ¿y cómo es que hacen que se pueda voltear un tráiler de estas magnitudes? Hay ocasiones en donde inclusive los delincuentes llevan tractocamiones para Oh, poder enganchar las cajas. sí. Entonces, date cuenta de que no es literalmente que voy en un bocho a robarme un Sí. camión, traigo una logística Sí. muy grande atrás. Vean ustedes en las noticias, cuando han desmantelado bandas de delincuentes que se dedican al robo a transporte de Ajá. carga, suelen ser bandas de 14, 15, 20 Sí, 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 personas, son sí. bandas muy grandes, son organizaciones muy grandes y como Misión Imposible, cada uno está especializado en algo. Okey. Uno sabe de telecomunicaciones, uno sabe de cómo voltear un vehículo, etcétera. Entonces, voltean tu camión, le prenden fuego y van a hacer que ese operador salga. Y cuando salga el operador y lo suban al camión, lo Sí. suban al vehículo, adivina con quién va a ir, con tu custodio. Ajá. Y entonces ahí los van a empezar a interrogar, les van a empezar a quitar información, les van a empezar a quitar sus teléfonos, sus identificaciones, los van a llevar a un sembradío, a alguna parada, a alguna brecha, y los van a tener ahí hasta que se puedan robar la unidad. Imagínate por un momento, tú eres un operador de transporte de carga, tu chamba es conducir y es lo que más te gusta, porque hay Sí. operadores que yo he conocido que de verdad es su vida Sí, les conducir, encanta. les encanta estar arriba del tráiler. Imagínate para ellos lo que debe de ser estar hincado en una brecha, amarrado o vendado de los ojos sin saber lo que te va a pasar. Sí, claro. Te quitan los zapatos, te quitan a la mejor el pantalón para que no puedas huir y no puedas Ujú. hacer nada y posteriormente te dejan ir en despoblado, Sí. sin un solo peso, Si bien les va. si bien les va, Sí. si bien les va. Entonces, el problema del robo a transporte de carga en carretera en México es un problema verdaderamente grave. Nos afecta a Sí, a todos. todos. Oiga, maestro, y ahorita que usted comenta esto, ¿qué pasa con, por ejemplo, uno que toma autopista, de repente ve, pues digo, voy a decirlo porque finalmente pues es algo que se tiene que decir, pero bueno, vemos la unidad de Guardia Nacional, o en su tiempo hace años, pues Policía Federal, ¿no? Pero, y uno se pregunta, bueno, ¿estas unidades no existen o qué pasa ahí, maestro? Mira, la autoridad no ha querido entrarle al problema de seguridad en las carreteras. Supongo que por alguna estrategia muy puntual que ellos tienen. ¿Qué quieran conseguir? No me lo preguntes. Sí, porque finalmente uno paga en las casetas. Claro, claro. Y muchos de estos delincuentes, como todos los que escuchamos sabemos, la criminalidad también evoluciona. Sí, Hace tiempo, más o menos 2018, 2017, tal vez un poco más,
recordarán y lo pueden buscar todavía en redes sociales, todavía en internet encontrarán mucha información. Había en el circuito exterior mexiquense un famoso Charger negro. Ah, no. Ese Charger negro Sí, empezó robando puros camiones de carga, sí, puros camiones de carga, solamente robaba mercancías. Después, ¿qué pasó? Después pasó este proceso de evolución de las organizaciones, se hicieron más fuertes, le invirtieron más, sí, era más difícil robarlo y entonces empezaron a mutar ahora a robar a conductores sí. normales, comunes y corrientes, incluso terminaron en privación ilegal de la libertad y secuestro. Oh, Entonces, el problema de mantener carreteras inseguras es que la criminalidad va a sí, mutar, va va a evolucionando. evolucionar. Y va a llegar un momento donde no puedan robar un camión, pero sí te puedan robar un coche, como pasa hoy en la Sí, México Laredo. y en la Hoy en México la, Puebla hoy ya en la ve. Monterrey Laredo, Sí, eso está pasando. La gente que anteriormente se iba a hacer su despensa a Nuevo Laredo o a sí, Laredo, Estados Unidos, se iban muy felices y era hasta una rutina familiar. Hoy lo podemos ver, la cantidad de incidentes que han existido en donde roban la camioneta, donde secuestran personas, sí, en una carretera que aparte es una carretera de un paso internacional. Se supone, entre comillas, que debería de estar custodiada porque es uno de los pasos más importantes de Estados Unidos, sí, comercialmente hablando, y hoy no lo está. Entonces, si nos damos cuenta, el que el gobierno, por alguna estrategia que de verdad yo no le entiendo, tenga abandonadas las carreteras, tenga abandonadas las autopistas y no tengan los mecanismos de seguridad adecuados para asegurarnos que todos aquellos que nos subamos a una autopista y que pagamos un peaje lleguemos sí. seguros, es un problema de seguridad nacional. Sí, porque incluso generalmente ya todo el mundo nos estamos yendo por autopistas porque decimos en nuestra inocencia, pues nos vamos por la autopista para ir más seguros. Pero finalmente usted se da cuenta que hemos visto videos de la México-Puebla, tan solo, de a plena luz del día, porque ya ve que hasta incluso antes, yo creo que a usted le tocó, maestro, igual con sus papás, cuando uno es niño, bueno, cuando era uno niño en aquel entonces, los papás decían, vámonos en la noche, en carretera, porque en la noche hay menos tráfico, viajamos más a gusto. Pero esto lamentablemente, eso pasó décadas atrás, maestro, porque ahora viajar de noche sabemos que es un problema completamente de inseguridad. Y ahorita viajar a mediodía también vemos los videos cómo operan estos vehículos allá particulares también. Claro, anteriormente podíamos pensar que la noche o circular en horas no luz era lo más peligroso. Sí, Hoy en horas no luz y en horas luz te sí, puede pasar. sí, sí, Y claro. esto vuelve a ser un tema de seguridad pública. No hay, para nosotros como conductores, no hay un mecanismo de seguridad. O sea, hemos visto algunos videos en donde se han podido eludir, ¿no? Sí, Pero no cualquiera tiene la capacidad de reacción, doctor. sí, No cualquiera va a tomar la decisión porque son segundos en los que me están haciendo el corte de circulación y yo puedo golpear el vehículo para hacer que gire o lo que yo quiera y emprender la huida, con el riesgo y con el pánico de que me puedan venir siguiendo. sí, 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 Entonces, es bien importante que hoy sepamos que tenemos este grado donde somos vulnerables en las carreteras, ¿sale? sí. Y fíjese que esto es terrible, maestro, porque digo, ya nos pasó de que hasta en autobuses viajar en la noche es peligroso. Sí, claro. Va uno en su vehículo particular, ya es peligroso. ¿Qué nos falta, maestro? Ya nada más puro avión. O sea, Y el literal. problema es que el avión no es tan accesible a todas No, las no, no es personas. nada accesible. Es Usted correcto, sube a usted y prácticamente un avión, un boleto de avión, 4,000 pesos. claro. O sea, es terrible. Claro, más todo lo que tienes que hacer, más los impuestos que tienes que pagar, o Sí, sea, es complicado. Entonces, esto es algo en donde el gobierno tiene que empezar a meter mano, porque sí, al final no se trata de que únicamente en épocas de vacaciones fortalezcan las sí, sí, carreteras. sí. O sea, tiene que fortalecerlas todo el tiempo. El esquema anterior, yo no sé si la Policía Federal era buena o mala, no me corresponde a mí Ujú. decir si eran una buena institución o una mala institución, pero lo que sí te puedo decir es que existía control en las carreteras. Sí, sí. Sí existía control. ¿Sale? Había a la mejor elementos malos que se prestaban a hacer Ujú. cosas irregulares, yo no lo dudo, pero había un control mucho más amplio en las carreteras. Tan es así que tú ves las cifras de robo al transporte de carga 2015, 2016, inclusive iban a la baja. Sí, Hoy estamos hablando de que estamos casi un 30% arriba. sí, 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 claro. Fíjese que yo incluso cuando era niño decíamos, ahí viene, le llamaban así, el policía de caminos.
Y muchos se le cuadraban al policía de caminos porque hasta tenían un perfil muy característico, Claro. que eran sujetos fuertes, altos, hasta su forma impecable de vestir. Y entonces todo el mundo respetaba al policía federal de caminos porque decían, es que este no es lo mismo que el que está en la ciudad. Claro. Y entonces, como usted bien lo dice, había un control. Sí, había un control. O sea, la verdad es que en años anteriores sí teníamos un control de las carreteras y eran seguras. Sí, Hoy te puede pasar algo y no hay quien te ayude. sí, no, no, no. A mí me consta, maestro, lamentablemente me toca dar una plática de Puebla a Morelia. Y ahí voy, maestro, se enfriega porque yo tenía miedo de que me agarrara la noche. Y justamente lo que me pasó, todo por tragón, me detengo en una gasolinera y había una de estas franquicias de pollos asados. Ujú. Y pues, a mí me encanta el pollo rostizado, entonces me detuve, estuve comiendo rápido, tomo el vehículo y ahí voy en friega para Morelia. Maestro, justamente en este pasaje de la famosa Mexiquense, el circuito, no sé bien cómo le llaman, creo que es circuito exterior Circuito mexiquense, ¿no? Que mexiquense. conecta Puebla y Morelia, Ujú. algo así. Lo tomo y en una curva yo iba pegado a un tráiler, maestro, una mega roca de este tamaño en medio del carril. Claro. No pude hacer nada más que dije, Dios mío, y cerré hasta los ojos y de milagro el carro pegó en la fascia y brincó. Pero me entró un pánico porque dije, yo no voy a detener aquí porque si me detengo, me vale gorro si desvielo el carro, lo que sea, donde haya pegado la roca, pero me paré como 10 kilómetros después, con el miedo, como usted Sí, dice, de que, claro. ¿qué tal si ahí vienen? Vi que no estaba tirando nada al vehículo, nada más me Vámonos. asomé y vámonos, yo ya no me paré. Sí, fíjate, a nosotros nos sucedió algo bien curioso que habla de este tema de que no hay control en las carreteras. Hace el año pasado teníamos que salir del Estado de México hacia Michoacán y nos fuimos por la carretera Ujú. Tlacomulco, Sinapecuaro, creo que es. Y tuvimos una avería en el vehículo. Para esto, la avería fue cerca de las 5 de la tarde y la grúa tardó en llegar hasta las 11 de la noche. ¡Uy! Desde 5 de la tarde hasta 11 de la noche, pregúntame si tan siquiera una patrulla No, llegó. no pasan. Nadie. Y esto ahorita que lo comenta usted, Y maestro. estamos a la vera del camino, Sí, ¿eh? sí, claro. Esto es buenísimo porque fíjese que un compañero del trabajo tenía un carro muy viejito y todo el mundo le decíamos, ya no uses tu carro porque en cualquier momento te va a dejar tirado. Y se le ocurre llevarse a su niña de 11 años a Puebla. En el regreso, maestro, se le descompone el vehículo, como usted bien lo dice, a las 6 de la tarde y entonces se baja con su niña porque dijo, ¿y ahora qué hago? Pues, aquí en este lugar que no conozco a nadie, se metió ahí a unas casas que estaban pues, a unos, yo creo, metros, y le dijo, oiga, se me descompuso. Dice, ¿sabe qué? Váyase a la primera caseta, pero no se quede ahí. Y menos con su niña. Claro. Se van, maestro, pues como bien lo dice usted, caminó, ya tomó ahí algún vehículo. El chiste es que llega a una caseta, pide ayuda. Cuando regresan para remolcar su vehículo, ya no estaba. Se lo habían robado. Ese es el problema, y eso es algo real, o sea, eso es algo que a nosotros como ciudadanos nos puede pasar en cualquier Ujú. momento, porque todos estamos expuestos, por más que tengas un coche último modelo, Sí, pues puede fallar, es un sí, fierro, claro. al final fallan, ¿no? Pero el problema es que te puedes quedar, como pasó en tu caso, como pasó en el que te estoy relatando, 6 7 horas y no hay Sí, nadie que se sí, ¿no? acerque. O sea, literalmente alguien y aparte en una zona semiurbana, porque tampoco era la autopista. Sí, Entonces, te quedas a la vera de la carretera hasta que llegue la grúa, y en el Inter pudo haber llegado alguien, se pudo haber llevado sí, el vehículo, me pudo haber robado, me pudo haber asaltado, me pudo haber secuestrado, me pudo haber hecho lo que él hubiera querido, y pues finalmente no había nadie que te pudiera auxiliar. Y más allá de eso, se pudo haber provocado otro accidente porque estaba yo parado literalmente en el acotamiento. ok. Entonces alguien no ve Sí. que el vehículo está ahí parado y pues adiós con todo y O vehículo. los clásicos que les gusta rebasar por la Por derecha. exacto, por el acotamiento. Sí, Entonces, todo lo que genera la falta de control en las carreteras. sí, sí. Y esto es algo que de verdad el gobierno tiene que recapitular y tiene que pensar. Si tú no tienes tus medios de comunicación o tus vías de comunicación seguras, ni el comercio, ni el turismo está seguro. Sí, no. Esa es regla básica y la aprendimos, y lamentablemente hay que decirlo, lo aprendimos en la Edad Media. Sí, 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 sí. Lo que habíamos comentado, ¿qué pasa cuando tú tienes una brecha de seguridad? No la atiendes, la dejas, crece, regresa, se hace más grande, te sigue valiendo un pepino, crece, se hace más grande y más grande y más grande. Entonces es lo que está pasando con ellos.
Desde la Edad Media sabemos que hay que proteger las rutas comerciales y Sí, las rutas de turismo, porque son los principales puentes de comunicación entre así es. comunidades. Y no se trata tampoco de meter más policías a las carreteras, se trata hoy de trabajar de la misma forma que trabajan los delincuentes, con Ujú, inteligencia. así es. Mantén alumbradas, ten cámaras, con celdas solares, ten botones de pánico. Es increíble que te tengas que parar en una carretera, vayas hacia un teléfono de los que son de emergencia y el teléfono esté roto Sí, o sí, no sí, sí. funcione. Y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Caminar 40 kilómetros hasta la caseta? ¿Y con el riesgo? ¿Qué me va a pasar a la medianoche con 40 kilómetros? Entonces, Sí, ¿qué opciones? Y esto es importante. Son decisiones a veces que nosotros lo vemos lejano, pero es algo que nos puede pasar en cualquier sí, momento que claro. salimos a carretera. Oiga, maestro, fíjese que es que es increíble todo lo que usted nos está platicando y yo se lo agradezco mucho, hasta me trabo de la emoción de que quiero preguntar y preguntar. Me acuerdo muy bien de una compañera que conocí hace tiempo, trabajaba ella en seguridad, en monitorizar estas personas que eran escoltas, y nos platicaba de que han robado los trailers en movimiento, Sí. donde incluso el trailero o el señor operador del trailer no se da cuenta que lo roban porque va en movimiento. ¿Cómo es que existe esta modalidad, maestro? Mira, hay una zona, que es cerca de La Esperanza, Sí, hacia Veracruz, en donde es una zona, en donde hay muchos topes. sí, Entonces, forzosamente el tráiler se tiene que detener. Te pongo un ejemplo, debe de haber muchas sí, sí, más sí, en sí, el país. Te pongo ese ejemplo que es el que te puedo decir. Entonces el tráiler tiene que disminuir la velocidad para pasar esta serie de topes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los delincuentes en ese momento? Literal, sí, como misión imposible. Se pegan literalmente a la caja. Ustedes ubican la caja del tráiler trae una especie de mini rampa por abajo ajá, que permite que obviamente se puede estacionar y no pegue, que es la fascia, pues sí, propiamente. Entonces se pegan ahí, cortan el sello, abren la caja y literalmente van aventando las cajas en movimiento. En lo que va pasando esta zona de topes, le van drenando 10, 15, 20, 50 cajas, y ok, otro viene recogiendo las sí, cajitas. El trailero oh, no se da cuenta porque literalmente está en el punto ciego. sí, La única forma es poner una chapa satelital en el camión para que no se pueda abrir, sí, pero la verdad es que muy pocos camiones tienen chapa satelital. ok, Entonces utilizan candado y sí, todo, sí, sí, y así en movimiento se suben como si fueran Spider-Man, cortan el candado, cortan el sello, a veces son sellos de plástico porque así es la sí, normatividad, quitan el sello de plástico, abren y van sacando, y otro va ok. recogiendo, y lo hacen en movimiento. Qué interesante. Oiga, maestro, ¿y qué otras cosas, cómo es otro tipo de robo a estas, al transporte, o por ejemplo, a toda esta logística que nos platicó de manera increíble? Otros móviles, por ejemplo. Mira, el famoso robo hormiga que pasa dentro de las empresas es el menor de las preocupaciones. Y volvemos a lo mismo. Siempre te vas a encontrar con gente que va a tomar una decisión equivocada en su vida, ¿sale? Sí, Tomar algo que no le corresponde, tomar algo, no sé, vamos a suponer tienes un almacén de joyería y de repente pues se le hace fácil agarrar una cadenita y llevársela y escondérsela en los genitales para que sí, no lo detecten. Le va a funcionar. Y va a empezar el famoso robo hormiga. Hoy me llevo una cadenita, mañana me llevo otra, pasada me llevo otra. Pero en algún momento esto está en el mismo esquema, falla y error. ajá, En algún momento se va a equivocar y en algún momento lo van a encontrar. Y va a quedar sin empleo. Y no solamente va a quedar sin empleo, sino va a quedar señalado, incluso hasta procesado por el robo de las cadenas que hagan falta. sí, ¿Sale? Porque la organización tendrá que reaccionar de acuerdo a las características de las pérdidas que ha tenido. Imagínate tú, empresas grandes que hoy se dedican al e-commerce, ujú, que no decimos marcas, pero hay un montón, hay por lo menos 2 en México que son de las más conocidas. Tienen centros de distribución de más de 4,000 gentes. ok, Imagínate los niveles de pérdidas o de prevención de pérdidas que deben de existir ahí. sí, Y ahí es donde viene la parte importante y donde viene la parte forense. Los sistemas de seguridad que están en esas empresas tienen forzosamente que tener un componente forense. No puede ser un componente meramente reaccionario de seguridad, sí, de poner un guardia y hacer un cacheo o una inspección corporal. Debe de venir un proceso de inteligencia. Por eso las áreas como la criminología,
como la criminalística, son herramientas fundamentales para el tema de prevención de pérdidas y la seguridad en la cadena de suministro. Ok. Hoy estas profesiones y estas áreas del conocimiento han generado que estas áreas tengan mayor versatilidad, mayor verticalidad, que sean, el conocimiento forense no solamente se puede utilizar para cuando ya sucedió el Ujú. asunto de manera reactiva, también se puede utilizar de manera Sí, preventiva. la prevención. Te pongo un ejemplo, regresando al tema Ujú. de los chiles. Supón tú que de repente ya solucionaste el problema de robo a transporte de carga, pero dentro de tu almacén te están robe y robe y robe y robe empaques finales. Entonces tú dices, voy a poner un guardia, pongo el guardia. El guardia, pues no va a poder hacer la inspección corporal en las zonas genitales y por ahí te lo están robando, Sí. ¿sale? Entonces, ¿qué decides? A lo mejor este especialista en criminología o en criminalística te va a decir, es que, ¿sabes qué? El problema no está necesariamente en el tema de la inspección corporal, porque si ya lo llevó al filtro de salida, ya se lo robó, Sí. o sea, ya lo tomó. Sí, ya. El problema está en que debemos de generar una cultura para decirle al empleado, si tomas esto de un lugar sin consentimiento, aunque sea para verlo, te voy a sancionar. Tienes que generar una cultura Ujú. mínima de la prevención general diríamos nosotros, Sí. ¿no? Después prevención especial, aquel que lo tomó y que ya cometió el error, voy a comunicar, no para hacer escarnio de él, pero voy a comunicar que hay empleados que toman malas decisiones y que son sancionados. Y tercero, voy a eliminar este modelo, a lo mejor conociendo que tu empresa le gusta invertir en seguridad Sí. porque ya llevas 62 pesos invertidos en transporte, yo te voy a decir ahora, el criminólogo te va a llegar y te va a decir, invirtamos ahora en un arco de onda milimétrica rentado, para que la gente cuando ponga sus manitas como en el aeropuerto, que no podemos meter Ujú. nada, vea, traes un bote en los genitales. Ok. Y en ese momento, con que agarre a 1, 2 o 3 Sí. y toda la población de la fábrica sepa que tengo la capacidad de poder encontrarte si es que me vas a robar, entonces se genera una cultura de prevención general, ¿no? Entonces Así dijo, es. mejor yo no lo hago porque me van a encontrar. Sí, claro. Y ahí es donde todas estas áreas, estamos utilizando conocimiento forense, Sí, sí, sí. estamos utilizando herramientas meramente forenses, como es una cuestión de inspección corporal, para poder evitar una conducta delictiva o una conducta antisocial. Y ahí es donde todas estas áreas, criminología, criminalística, política criminal, fortalecen a las organizaciones y a lo mejor te van a decir, sí le vas a invertir, pero vas a tener más ganancia porque tu gente va a ser más productiva, porque vas a poder hacer muchas más cosas y mucho más empaques, porque tu gente va a ser completamente honesta, Ok. porque saben que si rompen la regla, van a ser detectados y van Sí, a ser sí, encontrados y claro. van a ser sancionados. Entonces, dentro de la organización, también el criminólogo, el criminalista, el especialista en política criminal, también va generando estas condiciones de cultura y van haciendo una cultura de seguridad. Ok. Maestro, ¿sabe dónde también hemos visto mucha situación de robo? Y usted no me dejará mentir. Recuerdo cuando era estudiante de medicina, llegó un trabajador del ISSSTE y nos decía, digo, esto es para todos los derechohabientes, de que de repente nos ha tocado a todos, que de repente vamos a surtir el medicamento y no hay. Y este trabajador llegó con el doctor yo era estudiante, llegó con el doctor, el adscrito que nos estaba ahí cuidando a los que éramos estudiantes, y yo creo que ya se tenían tanta confianza que dijo, platícales a los estudiantes cómo se roban los medicamentos. Entonces nos voltea a ver este señor que era el paciente y dice, no, dice, yo trabajo en los almacenes de los medicamentos del ISSSTE. Medicamentos de 80, 100,000 pesos que son oncológicos se pierden. Sí, Dice, claro. el hospital tiene el recurso, pero el problema es que sus trabajadores se los roban y lo terminan vendiendo en un mercado. Dice, entonces, y es lo que hemos visto, maestro, que muchas veces los hospitales cuentan, el problema es sus empleados que se roban estos insumos. Claro. Y aquí hay un tema bien importante. Hay un concepto dentro de la estrategia de seguridad o del framework de seguridad en la cadena de suministro que se llama prevención de pérdidas. Ujú. Para todos aquellos que nos escuchan que estén interesados en este tema de prevención de pérdidas, les recomiendo mucho seguir a José Luis Prieto. José Luis Ok, Prieto está desarrollando una tesis muy interesante en estandarizar un modelo de prevención de pérdidas para México. ok. Y es muy interesante, sobre todo por la experiencia que él ha tenido en diversas instituciones, en diversas empresas. Obviamente tiene el contexto de la prevención de pérdida, pero el problema que me estás Sí, sí, sí. relacionando es que a mí como ISSSTE me importa un carajo la pérdida.
Cuando a mí me importa, Sí. cuando yo sé que la merma no es permitida, entonces pongo controles para prevenirlo, ¿sale? Y hay cuestiones bien sencillas, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Si a los medicamentos top o de alta gama les pongo una etiqueta RFID y pongo una paleta de esas horrorosas que están Sí. en el Walmart, con eso ya estoy haciendo un tema de control de pérdidas. Okey. Porque voy a hacer que cuando se lo robe o cuando se lo quiera llevar Sí. suene, sin que él sepa. ¿Por qué no lo hacen las instituciones públicas? Pues porque no les interesa. Okey, qué Sí, interesante. Sí, pues, sí, se sí. robaron unas más, compro otras más. Y mientras el paciente que viene a Sí, surtir pues que no tiene porque se la robaron, pues que se friegue. sí, claro. Porque no están en esta condición de una cultura de la prevención. Eso es real. Nuestro gobierno no tiene esta cultura de la Sí, no lo prevención. tiene. No tiene. También por ahí, otra persona que les recomiendo mucho seguir es a Alan Huitrón. Alan Huitrón Ah, sí. hace varias referencias a los temas de prevención. Ya lo Y tuvimos aquí también. y casualmente le da un punto estratégico en el tema de la prevención. Okey. Mientras al Estado no le importe prevenir y sea experto en reaccionar, estamos fritos. Sí, sí, claro. Estamos fritos. Y de verdad, el país es buenísimo reaccionando, lo acabamos de ver en lo que está pasando en Jalisco. Es buenísimo Sí. reaccionando. Pasa algo y va la fuerza del Estado, y va el músculo del Estado, y va el gobierno, y van los medios, y se hace un escándalo, se soluciona, se apaga. Pero ahí se quedó. Sí. ¿Y la parte preventiva? Sí, claro. ¿Cómo vamos a evitar que vuelva a haber un rancho de esta naturaleza? ¿Cómo Sí. vamos a evitar que se puedan volver a robar medicamentos? ¿Cómo vamos a evitar que pase otro desfalco en Segalmex? Okey. Y nos vamos con políticas públicas de prevención. Esas están padrísimas. Las políticas públicas de prevención funcionan y funcionan muy bien, Sí, sí, sí. pero debe de haber estrategias de prevención. Anteriormente las teníamos, y no quiere decir que sea un gobierno diferente, o un gobierno malo, o un gobierno bueno. Y me refiero anteriormente las teníamos, ¿por qué? Porque hasta en las campañas de televisión, y te recordarás, me voy a gobiernos Sí, sí, sí. muy anteriores, cuando teníamos problemas de violencia sexual con las mujeres, había inclusive en los programas de televisión, no salgas en la noche, Sí. no vayas por calles obscuras, sal con tus amigas. Entonces, había una estrategia de prevención y de Sí, cultura de la claro. prevención. Bueno, incluso, maestro, hasta salía Chabelo, a todos los que nos tocó de que y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Mensajes en el canal Sí, sí, 5, sí. todas esas estrategias de prevención generan cultura, y eso es lo primero que debe de tener una sociedad preventiva, cultura. Okey. Si no tenemos cultura en la prevención, si yo no sé que también es mi responsabilidad cuidarte y Ujú. decirte: "Ten cuidado porque te puede pasar esto", entonces yo también estoy fallando como ciudadano, porque cuando a mí me pasa estar en una situación de riesgo, no va a haber nadie que me pueda cuidar y me pueda avisar. Sí, claro. Oiga, maestro, digo, yo le agradezco mucho su tiempo y ya para irnos descendiendo de los 10,000 pies, como dicen los capitanes, ¿qué le parece si nos regala usted estas qué hallazgos ha usted encontrado en estas logísticas que sean bizarras? Digo, para que la gente sepa. Por ejemplo, ya ve que hemos tenido tráficos de migrantes, que puedan mandar, por ejemplo, restos óseos, drogas. ¿Qué es lo que generalmente la delincuencia trata de mandar por paquetería y que afortunadamente con la logística, pues, han sido descubiertos? Mira, un gran porcentaje de la gente que se dedica al transporte de Ajá, carga, y aquí dejamos un poquito afuera las empresas de logística, sí, porque las empresas de logística al final contratan camiones, contratan sí, gente que transporta, pero muchos de las personas que hoy operan trailers también son cooptados por el crimen sí, organizado. ¿Sale? Hoy, ¿qué hacen las empresas? Pues tienen procesos, como puede ser CityPat, como puede ser OEA, ujú, que los obliga de manera internacional a tener hasta unidades caninas para inspeccionar los embarques antes de salir. sí, Pero, ¿qué pasa con el hombre camión? El hombre camión no tiene eso. sí, El hombre camión se ve verdaderamente limitado en muchas ocasiones en donde poder colocar su unidad. ujú, Entonces, te puedo decir que hay tráfico de indocumentados, hay tráfico de sí. indocumentados. Eso es real. Eso no es nada ficticio. ¿Hay tráfico de indocumentados en la frontera a través de trailers? Lo hay. Ya ve que incluso, perdón que lo interrumpa, pero ya ve que hace tiempo se volteó incluso un tráiler y hubo una matazón ahí de migrantes. Pero volvemos a lo mismo, es un tema de control. ¿Qué Sí, pasa? ¿Qué es en dónde falla el Estado en ese sentido? No hay hoy en México una regulación para el hombre camión. okey. Entonces, ¿qué hace el hombre camión? Si no tengo trabajo en las empresas que se dedican a darme viajes, pero tengo trabajo para ser pollero, Sí,
pues para mí es una chamba, chamba es chamba, Sí, ¿no? claro. El mismo ejemplo que estamos hablando de la gente que vende cosas robadas o cosas que rompieron su cadena de calidad en la cadena fría, ¿no? Pues para la persona que lo está vendiendo, que te está vendiendo el chocolate echado a perder o la barrita echada Ajá. a perder, pues para él es un trabajo y Sí. no tiene otra forma de hacerlo. Y no es hacer apología de eso, pero también es una realidad, ahí está. Entonces, el hombre camión, ¿qué le podemos pedir? Si no encuentra trabajo y tiene un tráiler que mantener y Ujú. tiene una familia que mantener, va a utilizar cualquier mecanismo, como puede ser el ser el transportador de Okey. indocumentados. Y Sí. pasa muy seguido. Tan es así que los Estados Unidos han incrementado la seguridad fronteriza para detectar una cantidad impresionante de gente que viene y que quiere hacer ese cruce fronterizo a través de tráilers. Okey. Y también, obviamente, de la droga ni hablemos. Sí, La sí, droga, claro. muchos pensamos que la droga llega en tráilers. La droga ya ni siquiera es necesario que llegue en tráilers. Hoy, como queso gruyere estaba pasando por todos lados. Sí. Por drones, por lancha, por camionetas, por camiones blindados, por todos lados. O sea, hay una incursión masiva hacia Estados Unidos para poder llevar cualquier tipo de cosas, personas, armas. Bueno, armas no, personas, droga. Sí, más bien las armas las traen para No, no, acá. las armas vienen Sí, para acá, para ¿no? acá. Y de la misma forma, como Sí. queso gruyere por todos lados. Okey. Entonces, es una realidad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en esto? Tiene que sentarse a legislar y sentarse a controlar cómo podemos ayudar al hombre camión a tener estas características de poder competir más adelante con líneas de transporte consolidadas. Porque hay líneas de transporte en México, doctor, que son muy robustas, Okey. muy, pero muy robustas, con estándares que ya lo quisieran tener en Estados Unidos, pero son muy caras. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo el gobierno toma esta incubadora de este hombre camión que tiene 3 o 4 trailers y lo desarrollo para que me dé el servicio de esta empresa? Hoy los tienen olvidados. Y Sí. al contrario, cada que tienen que renovar su licencia federal, pues ahí viene un tema de Sí. corrupción, ahí viene un tema de soborno, ahí viene un tema de lo que conocemos del México mágico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Sí. Las manos están, más bien la chamba está en las manos del gobierno. El Estado tiene que empezar a regular estas microconductas que en su momento Ferrayoli decía, estas microconductas que laceran a la sociedad, pero que el gobierno tiene que controlarlas. ¿Para qué? Para generar un círculo virtuoso de control y que evidentemente las cosas vayan marchando como debe de ser en el contrato, en el extracto social, Qué que hoy no está, interesante. Sí, sí, claro. que hoy no está. Me deja usted, maestro, con la boca abierta porque es tanta información la que usted nos regaló el día de hoy. Y es maravilloso platicar con usted de que nos está dando una clase de manera magistral, Gracias. porque pues es prácticamente todo esto que uno desconoce, todos los delitos, los riesgos que se enfrentan las personas que transportan, las causas, la forma de prevención. Maestro, yo le agradezco mucho. ¿Y dónde podemos encontrarlo para que la gente que le interese pláticas, prevención, conferencias, talleres o quieran localizarlo, dónde lo podemos encontrar? Claro, te dejo, mis redes sociales Ajá. me pueden encontrar en Facebook como MTRO, ¿Es todo en minúscula? es minúscula, por favor, TRO, MTRO. guión Ajá. bajo, Sí. José, guión bajo Ramírez, Ok. Perfecto. así me pueden encontrar en Facebook y cualquier cosa que necesiten, cualquier persona que se quiera acercar para comentar, discutir algo, bienvenidos. Perfecto. Pues maestro, yo le agradezco mucho su tiempo porque ya ve que lo que Gracias. más cuesta en la vida es el tiempo y le agradezco mucho pues que nos haya deleitado con esta mega cátedra. Gracias, gracias, un placer con ustedes. No, al contrario, maestro. Amigas y amigos, pues muchísimas gracias. Estuviste en Relatos Forenses. Gracias por el apoyo, más de 700,000 almas. Y tú has visto que todas las personas que hemos tenido aquí, incluyendo hoy en día al maestro José Ramírez, pues es un verdadero deleite que nos den estas magistrales cátedras y sobre todo la prevención. Recuerda que la prevención es lo más importante también. Tú que estás con mamá, papá, un beso, abrázalos porque recuerda, como dicen Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.